tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro de Termodinámica 1. En la tarde de hoy, vamos a tocar un tema que incluso ya fue evaluado, ¿verdad? Fue evaluado, pero que vamos a refrescar, que son los principios de la termodinámica, ¿sí? Este material o esta guía ya la habíamos discutido en el material que ya había dejado dentro de la plataforma. Más sin embargo, pues tenemos que interactuar esta clase que es perteneciente a este trimestre con ustedes y los que estén conectados para disipar alguna duda de eso que ya se evaluó. Como primer punto, vamos a tener en cuenta y vamos a hablar esta guía que me pareció muy interesante. Los principios básicos de la termodinámica, sistemas termodinámicos, estados termodinámicos, primer principio de la termodinámica, segundo. Este segundo principio no lo vamos a trabajar porque es parte del tercer parcial. Combustión y combustible también es parte del tercer parcial. Entonces vamos a comenzar, vamos a llegar, digamos, hasta el tercer punto. Y vamos a comenzar a hablar de los sistemas termodinámicos, ¿verdad? Que dentro de los sistemas termodinámicos hay propiedades térmicas extensivas e intensivas, como yo ya lo dije en la primera unidad, y se vuelven a tocar acá. Existe equilibrio térmico, mecánico térmico y químico. Están los procesos térmicos con politrópicos, reversibles y irreversibles. Están las funciones de estado, la ley cero de la termodinámica, balance hidrostático, presión y temperatura, ¿verdad? En ese sentido, vamos a avanzar acá un poquito y vamos a hablar que la termodinámica es la rama ya de la física que describe los estados de equilibrio de materia a nivel microscópico y microscópico, a nivel microscópico. Es una teoría fenomenológica desarrollada a partir de razonamientos deductivos que estudian sistemas reales sin modelar y seguir un método experimental. Está basado en 4 leyes universales. La primera ley, que es la ley cero, define la temperatura. La ley cero. La primera ley define la energía interna. La segunda ley define la entropía. Y la tercera ley define numéricamente la entropía. Fíjate que vamos a tener esta primera ley que vamos a trabajar, define la energía interna. La energía interna, que vamos a hablar de lo que es la entalpía, y define, la segunda ley define la entropía, que es el estado de desorden del sistema. No describe microscópicamente la materia, de eso se encarga la mecánica estática. En este sentido, promedio de variables microscópicas a variables macroscópicas. La descripción macroscópica de un sistema de por 10 a la 23 partículas puede ser desarrollada matemáticamente a través de muy pocas variables, ¿verdad? En un sistema termodinámico se define como ahora vamos a hablar de un sistema termodinámico que se define como una porción de materia separada del resto del universo alrededor del entorno mediante fronteras reales o imaginarias, ¿verdad? Fíjense que si nosotros hablamos de un sistema y retomando esta teoría, parte del universo objeto de estudio. Por decir, yo pudiese decir que Táchira es un todo, es un universo, y San Cristóbal es un sistema, cuando lo limite, para estudiar determinada población. O digo, municipio Jauregui es un sistema, el municipio de San Cristóbal es un sistema porque es parte del universo Táchira, ¿no? Ahora si estamos hablando de Venezuela, tendríamos un universo más amplio y tendríamos que limitar aún más, porque entonces Táchira le sería parte de un sistema y San Cristóbal, el municipio de San Cristóbal, sería parte de un subsistema. Fíjense que los alrededores, porción del universo que no se va a estudiar, pero que puede perdón, interaccionar con el sistema. Fíjense que aquí hay una lámina donde tenemos parte de trabajo positivo, parte de trabajo negativo, y fíjense que también hay fronteras. Frontera es el pase de vidrio que separa el ambiente del líquido. Fíjense que ahí parece separación real o imaginaria entre el sistema y su alrededor. ¿Por qué digo separación real? Porque a veces pudiésemos tener, un ejemplo, un horno que tiene una pared adiabática, donde no hay intercambio de calor, y con los alrededores. Entonces, una pared donde no
no está completamente aislada. Y también tenemos fronteras imaginarias donde para estudiar un determinado sistema en movimiento, lo otro lo limitamos. Y eso lo hacemos en hoja de cálculo. Fíjense que la composición e interacción define los tipos de sistema. En tal sentido, continuamos, entre los tipos de sistema tenemos las interacciones y las composiciones. Fíjate que las interacciones, corrijo, está materia, sistema y energía y sistema y sistema. Por lo menos esto que lo hablamos ya, que era un sistema abierto, es donde hay intercambio de materia, incluso energía con los alrededores. Y en un sistema cerrado donde no hay intercambio de materia y a veces ni tampoco de energía. En un sistema aislado donde no hay intercambio ni de materia ni de energía completamente. Es un sistema aislado donde generalmente este sistema se utiliza mucho en los sistemas que están herméticamente cerrados y no intercambian ni materia ni energía con los alrededores. Fíjate que está, por otro lado, aparte de la interacción, está la composición, que es el sistema heterogéneo. Cuando hablamos de heterogéneo es cuando no vemos, hubo un ejemplo, hielo y el agua. Fíjate que es un sistema heterogéneo, porque ahí vemos el agua y vemos los cubos de hielo. Se logra ver, digamos, los dos, el hielo y el agua. Pero cuando hablamos de un sistema homogéneo, es una fase completa que no se puede diferenciar la mezcla que hay allí. Por lo menos yo pudiese tener una mezcla heterogénea digamos, de agua con aceite, ¿no? Donde yo noto que cuando trato de mezclar, voy a notar evidentemente el aceite y el agua. Pero una mezcla homogénea, yo no puedo diferenciar los elementos que forman esa mezcla o esa composición. ¿No? ¿Sentido? Continuamos. Entre los tipos de sistemas termodinámicos, hablando y siguiendo, están las fronteras, y esas fronteras se definen como rígidas y móviles. Ya habían hablado de las rígidas, y dije que las móviles a veces se utilizan también para limitar lo que son fronteras imaginarias. Están adiabáticas, no dejan pasar el calor, no hay intercambio de calor, ya también lo dije. Diatérmicas sí dejan pasar el calor. Fíjate que la palabra diabática es que no hay intercambio de calor con los alrededores y la diatérmica sí deja intercambiar el calor. Están permeables, permiten el paso de la sustancia, están impermeables, que permiten el paso de la sustancia. Están las semipermeables, solo permiten el paso de la sustancia hacia un lado de la pared. Entonces, aquí vemos los diferentes tipos de fronteras: rígidas, móviles, adiabáticas, diatérmicas, permeables, impermeables y semipermeables. Fíjense que ahora vamos a hablar un punto súper importante de lo que son las propiedades, y bueno, aquí la estamos recalcando. Están las propiedades extensivas, depende de la cantidad de materia. El valor total de la variable del sistema es la suma de los valores correspondientes de cada una de las partículas. Es decir, que las propiedades extensivas, yo tengo aquí que en este frasco yo tenía digamos, una materia, y yo traté de desglosarla en otros recipientes. Entonces la M1, que es mi vaso total, si yo lo separo en dos vasos, cuando la sumen, me va a dar un solo vaso. Entonces dice que M1 más M2 es igual a M1, masa, número de moles, volumen, entropía. Ahí están dando que estas propiedades extensivas sean la masa, número de moles, volumen y entropía. Las intensivas no dependen, fíjate que las extensivas dependen de la cantidad de la materia, pero las extensivas, perdón, dependen de la cantidad de materia, y las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Son independientes del tamaño del sistema y su valor puede variar de un lugar a otro. Ejemplo, la temperatura, la presión, la densidad y la viscosidad, ¿no? Porque no dependen de la cantidad de materia. Entonces, ¿por qué digo que no dependen de la cantidad de materia? Yo pudiese tener, supongamos, agua en un recipiente cilíndrico y lo puedo tener
en, en el desierto del Sahara, donde hace muchísimo calor, el sol pega y las temperaturas superan los 40 grados centígrados, el sol llega hasta los 50, y lo pudiese tener en el Polo Norte, donde las temperaturas están por debajo de los 0 grados centígrados. El agua va a seguir siendo agua aquí y en el Polo Norte, en el centro del Sahara, pero la propiedad intensiva de que se congele o se trate de vaporizar va a depender no de la materia, sino va a depender de los agentes externos, en este caso del ambiente. Entonces, en el desierto del Sahara vamos a ver cómo el agua va a intentar calentarse o tratar de vaporizarse, dependiendo de qué tanto le pegue el calor. Y en el polo norte, donde las temperaturas están por debajo de cero, va evidentemente a congelarse. ¿Ok? Igual que este, la presión depende de la altura, no depende de la materia. Por eso es que en algunas las aeronaves, la cabina se hace presurizada porque a medida que aumentamos la altura, la presión disminuye. Entonces, si esa cabina no es presurizada, las personas que estén dentro de, abordando esa nave aérea, les va a dificultar respirar. Entonces ellos lo que hacen es acondicionar, perdón, corrijo, la cabina del avión para que esté una presión a la cual los seres humanos podemos respirar, que es la que normalmente, creo que siento como, no recuerdo ahorita, creo que 101,25 pascales, por ahí anda, ¿no? Es la presión atmosférica. Trabajamos nosotros, podemos respirar, pero a medida que aumentamos esa altura, esa presión atmosférica va disminuyendo. Bueno, continuamos. Vamos a hablar un punto súper importante que es el equilibrio termodinámico, que está dentro de los principios de la termodinámica. Todos los sistemas de naturaleza tienden a evolucionar hacia aquellos estados cuyas propiedades están determinadas por factores intrínsecos y no por la acción de las fuerzas externas. Estos estados son, por lo general, independientes del tiempo y se denominan estados de equilibrio. Siguiendo hablando de equilibrio térmico, equilibrio termodinámico, corrijo. La termodinámica se dice que un sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico si es incapaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico cuando ésta está sometido a unas determinadas condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones que se le imponen sus alrededores. Pero ello ha de encontrarse simultáneamente en equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. Fíjate que cuando hablamos de equilibrio mecánico, estamos hablando de presión. Cuando hablamos de equilibrio térmico, estamos hablando de temperatura. Cuando hablamos de equilibrio químico, estamos hablando de composición. ¿Okay? Entonces, mecánico, presión, térmico, temperatura y químico, composición. Esos son equilibrios generales, permanentes y constantes. En realidad, el equilibrio termodinámico se caracteriza por tener un valor mínimo en sus potenciales termodinámicos, como la entropía, la energía libre de Helmholtz y la energía de Gibbs. Ahora vamos a hablar y tocar un punto importante, que esto ya también se tocó dentro de las evaluaciones que ya presentaron, que los procesos termodinámicos. Cualquier cambio realizado por un sistema entre dos estados termodinámicos se denomina proceso. Fíjate que cuando hablamos de equilibrio, ¿sí? Es cuando no se originan o no se experimentan cambios espontáneos dentro del proceso, ¿sí? Pero cuando hablamos de proceso termodinámico, cualquier cambio realizado por un sistema entre dos estados termodinámicos se denomina proceso. Y la serie de estados transitados entre ambos estados inicial y final es el camino del recorrido. Por lo menos aquí podemos observar que en el eje horizontal tenemos unas propiedades A, perdón, en el vertical propiedades A y en el horizontal propiedades B, y que esta línea representa el recorrido
¿sí? De un proceso. Es decir, va a pasar de un estado a otro estado. Ahí es donde vamos a decir si ese proceso es reversible o es irreversible. Es muy importante entender esto, ¿no? Vamos a hablar del proceso reversible. Al cambiar de estado, el sistema es capaz de retomar al estado inicial a través del proceso inverso al original. Es decir, transita de forma indefinidamente, infinitamente, perdón, lenta. Permanece en equilibrio con el entorno por los mismos estados que ocupe en el proceso original. Es decir, fíjese que en el sistema reversible, la, digamos, esa materia puede lograr obtener sus propiedades originales, ¿verdad? Porque dice que es capaz de retornar, dice, al cambiar de estado, el sistema es capaz de retornar al estado inicial. Pudiésemos decir un ejemplo, que congelar agua, al congelarla, está pasando de un estado, digamos, de estado líquido a estado sólido, ¿verdad? Y si esa agua la congelamos, metemos a un refrigerador, se congeló, bien, cambió de estado. Pero si esa agua la sacamos y la colocamos ahora a la temperatura ambiente y se descongela, el agua va a volver a recuperar su estado original, que era líquido. Entonces, de estado líquido pasó a estado este, sólido y cuando la colocamos a temperatura ambiente, hizo un proceso reversible en el cual ella pudo recuperar el estado líquido. Pero así como hay procesos reversibles, también hay procesos irreversibles, ¿verdad? Dice, para retomar el estado inicial, el sistema ha de tomar un cambio diferente al inverso de este. Es decir, transitar por nuevos estados termodinámicos en desequilibrio con el entorno, con el fin de alcanzar el estado termodinámico inicial. Entonces, en los procesos irreversibles podemos ver, un ejemplo, cuando hay la quema de un combustible. Cuando hay la quema de un combustible, se produce un proceso que es evidentemente reversible, que no se puede recuperar. Un ejemplo, si yo agarro una hoja de papel y la enciendo, esta se va a transformar de papel pasa a pasar a un estado de ceniza, ¿no? ¿Sí? Era un papel, ahora es un estado de ceniza. Pero si de ese estado de ceniza para recuperar el papel es imposible poder recuperar o volverse una hoja de nuevo, porque no hay forma de que ella recupere su estado original. Su estado original pues era una hoja de papel. Entonces no lo puedo llevar de estado de papel a estado de ceniza, un ejemplo, para colocarlo así, y de ceniza a estado de papel, es imposible. Hay un ejemplo claro. Procesos termodinámicos. Vamos a ver, y ya como ya más o menos lo que es procesos politrópicos. Al cambiar de estado, una de las propiedades del sistema permanece constante. En un proceso politrópico, una de las propiedades permanece constante. Dentro del proceso politrópico estaban los adiabáticos, isotérmicos, isocóricos, isobáricos. Fíjate que los adiabáticos, el calor es cero, porque no hay intercambio de calor. En los isotérmicos la temperatura es constante. En los isotérmicos la temperatura es constante. En los isocoros, ¿sí? El volumen es constante y en los isobáricos la presión es constante. Entonces aquí se hace más o menos un gráfico de volumen versus presión, donde vemos que los isocóricos, la presión permanece constante, que es la línea verde. Perdón, en los isobáricos la presión permanece constante, que es la línea verde. En los isocóricos, la naranja es paralela a la presión, porque el volumen es constante. En los isotérmicos, la temperatura es constante, no se refleja aquí, pero en la línea azul. Y en los adiabáticos, que es la morada, también es una línea N. Fíjate que N representa que presión por volumen es igual a constante, y dependiendo, cuando estamos hablando de un proceso adiabático, esa N es gamma, y esa gamma crece. Cuando hablamos de isocórico, esa N es 1, aquí en esta fórmula que se P por volumen a la N es constante. Y entonces, pues, si es 1, presión por volumen igual a constante. Cuando es isocórico, ese volumen, la base, el N es infinito, entonces el volumen va a permanecer constante.
El isobárico, el N vale 0, entonces V a la 0 es 1, y 1 por P es igual a la presión, por eso es que la presión es constante. Dice, ahora vamos a hablar de algo importante que es la función de estado. ¿Sí? Una función, una función de estado es una propiedad termodinámica del sistema que varía independientemente del cambio del recorrido por el mismo al transitar de un estado a otro, sin importar los estados termodinámicos intermedios ocupados durante el proceso. Es decir, una propiedad termodinámica se considera función de estado si depende de los estados iniciales e el final de un proceso y no del cambio de recorrido. Balance, ahora vamos a tocar un punto dentro de estos principios termodinámicos de lo que es el balance hidrostático, presión y temperatura. Para ello están la ecuación de la equiparación asunción y que plantea que la energía es igual a I entre 2 K por T, dice índice de dirección de fluido de energía y calor, y que la presión se define como un tercio de lo que es la densidad por el volumen al cuadrado, por el volumen específico al cuadrado. Dice la ley cero de la termodinámica, si A, vamos a ver este esquemita, si A está en equilibrio térmico con B es con está entonces en equilibrio térmico con C, entonces A se encuentra en equilibrio térmico con C. Si A está en equilibrio térmico con B y B a su vez está en equilibrio térmico con C, entonces A está en equilibrio térmico, corrijo, con C. Dentro de ese balance hidrostático, vamos a encontrar para presión y temperatura que existen escalas de temperatura, como son los Celsius, Fahrenheit, y están 4 tipos diferentes de escala para medir temperatura: grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin y grados Rankine. ¿Sí? Fíjate que esta conversión para transformar digamos, a Kelvin, va a ser de Kelvin a grados, nos van a tener que dar la temperatura en grados y le vamos a tener que sumar, corrijo, 273.15. Si es el caso contrario, que nos siguen dando el grado Celsius para llegar a Fahrenheit, le vamos a sumar 32 y cuando le dan grado Kelvin para llegar a Rankine, sencillamente multiplicamos los Kelvin por 1.8. Okay. Vamos a hablar ahora netamente de los estados termodinámicos, pero vamos a hablar de las sustancias puras, las fases, presión y temperatura de saturación, calor latente, equilibrio líquido-vapor, tabla de propiedades y ecuaciones de estado. Entre las sustancias puras y fases, vamos a definir primero qué es una sustancia pura. ¿Sí? Toda sustancia homogénea, toda sustancia homogénea y de invariable composición química, aquella que no se puede descomponer mediante procedimientos físicos. Es posible que la sustancia pura se descomponga mediante reacciones químicas si se descompone en más de un elemento químico. Se dice que la sustancia es pura compuesta, en lo contrario se dice que la sustancia es pura simple. Y vamos a tener, fíjense que entonces cuando una sustancia pura no se puede descomponer en un proceso químico. Ejemplo, el agua. El agua, que se puede descomponer a través de un proceso químico. Fase de una sustancia pura. Existen 3 fases principales para una sustancia pura. Estas son sólida, líquida y gaseosa. ¿Sí? Entonces, sus fases, fíjense, muy importante este cuadro. Si yo voy de sólido a líquido, esa fase se llama fusión. El estado se llama sólido y el estado se llama líquido, pero la fase como tal se llama, para ir de estado sólido a estado líquido se llama fusión. Para ir de líquido a sólido se llama solidificación. Fíjate, cuando voy de sólido a líquido, así cuando derrito el hielo, por ejemplo, fusiono, pero cuando voy de líquido a sólido, estoy solidificando. Cuando voy de líquido a vapor, su fase se llama vaporización.
pero cuando voy de gaseoso a líquido, su fase se llama condensación. Cuando voy de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Y no existe, fíjate que aquí hay una fase que es sublimación inversa, pero casi no se da, porque cualquiera se estará preguntando, bueno, profesor, pero ¿cómo hago yo para ir de sólido a gaseoso, estado sólido a estado gaseoso? ¿Cómo hago para pasar directamente eso? Y doy un ejemplo. Y claro, esta fase se llama fase de sublimación. Ese ejemplo lo van a encontrar ustedes en el hielo seco. El hielo seco, que es el que utilizan, bueno, antiguamente los heladeros que vendían helados F, para, ellos tenían su cava, pero para que esos helados se mantengan, no solamente se mantenía, digamos, el frío simplemente con la cava, sino que ellos utilizaban hielo seco. El hielo seco no pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso. Este, vamos a ver ahora, lo que es, dentro de las sustancias puras, fase de sustancias puras, tipo diamante y tipo grafito, como se ve, del lado izquierdo es tipo diamante, porque forma precisamente un diamante, y la de grafito porque tiene una estructura reticular. Aquí vemos alguna, digamos, ejemplo, fase líquida, comprimido, a una temperatura de una presión de atmósfera a 20 grados, la temperatura aumenta, el volumen se expande a medida que le damos calor, la fase líquida, líquido saturado, inicio de vaporización, cambio de fase, como vemos aquí, mezcla de fase líquido saturado, vapor sobrecalentado, vapor saturado, esto cuando vemos evaporación completa, fase simple. Vamos a hablar un poquito de lo que son las ecuaciones de estado, de lo que es la ley de Charlie y Gauss-Luzay. Dice, el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. O sea, al duplicar la temperatura, el volumen de gas también se duplica. Entonces, la ley de Gauss dice que volumen es igual a una constante por la temperatura. La temperatura, el volumen de un gas hipotético se hace cero, absoluto es la temperatura de menos 233,15 grados Celsius. Está el principio de Avogadro, establecido en 1811. O sea, a una presión y temperatura dada, ¿verdad? Puede ser a una presión y temperatura dada, los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en proporciones de un número entero pequeño. Por ejemplo, dos volúmenes de hidrógeno gaseoso reaccionan con el volumen de oxígeno gaseoso para formar dos volúmenes de vapor de agua. Es decir, que si nosotros vemos la ecuación 2H2 en gas más 2O2 en gas, me forma una molécula completa que es 2H2O en gas. Hipótesis del número de Avogadro, volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo volumen molecular. Fíjense que allí es donde se establece que un mol es equivalente, ¿verdad?, a lo que es 6,23 por 10 a las 23 moléculas de gas. Y un mol también equivale a 22,4 litros volumen molar normal. Entonces el volumen 1, nosotros podemos establecer que el volumen 1 entre el N1 es igual al volumen 2, ¿entre qué? Entre el N2. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Entonces continuamos. Cambia. Ajá. Entonces, para establecer lo que es la ecuación de estado, cambian las tres leyes hasta ahora propuestas para escribir una ecuación general. Que la ecuación general va a decir presión por volumen es igual a M, ¿sí? Que como ya hemos visto M por acá, por R por T. RU es la constante universal de gases y depende de la presión, volumen y temperatura. Comúnmente
solo se utiliza R. ¿Ok? Y la densidad se va a definir como la presión entre R por T. Aquí vemos otra ecuación de estado. Aquí vemos algunos ejemplos de la ecuación de Van der Waals. Y bueno, vamos a llegar ahora a lo que son el primer principio de la termodinámica, formas de energía, mecanismo de transferencia de energía, balance de energía para un sistema cerrado, ciclos energéticos y energía específica, tabla de propiedades, forma de energías, ¿sí? La primera ley de la termodinámica es esencialmente una expresión del principio de conservación de la energía. La energía puede ser transferida, cruzar la frontera de un sistema cerrado en dos formas, calor y trabajo. Si la transferencia de energía es debida a una diferencia de temperatura, es calor, si no es trabajo. Fíjate que la transferencia de energía en forma de trabajo ocurre cuando el todo sistema o una parte de este se desplaza por una acción de una fuerza. El calor y el trabajo son energías en tránsito y resulta incorrecto hablar del calor o del trabajo que posee un sistema, ¿no? No son energías en tránsito. Aquí vemos un sistema, bueno, vemos un sistema, digamos, esto lo podemos llamar eh, una planta de potencia, ¿sí? Una planta de potencia donde vemos que hay una turbina, un condensador, una bomba y una caldera. Esto creo que se le llama, hay ciclos de Carnot, ciclos de Brayton, etcétera, pero eso lo vamos a profundizar más. Aquí simplemente tenemos una planta de potencia donde hay una caldera que entrega calor, ¿sí? Ese calor o ese líquido de vapor saturado pasa a través de la turbina, produce un trabajo, ese trabajo que produce es ganado por la turbina y es entregado a un eje que está anclado a un generador eléctrico. Pero cuando ese vapor abandona la turbina en este ciclo, en este sistema cerrado que estamos delimitando acá, ¿verdad? Eh, Hay un condensador que va a hacer que el agua pase de estado gaseoso a estado líquido, es decir, que haya una fase de condensación y ese estado líquido se entrega a una bomba, la cual la va a introducir nuevamente a la caldera para que la caldera la transforme a través del estado líquido a estado gaseoso a través de una fase de vaporización. Entonces aquí vemos cómo el trabajo neto se va a definir como el trabajo realizado por la turbina menos el trabajo realizado por la bomba. En la bomba, en la turbina hay, ¿por qué la turbina es un trabajo de ganancia? Porque ese es el trabajo que se está entregando al generador para producir energía eléctrica. Mientras el trabajo de la bomba es un trabajo que le resta porque se requiere energía externa para poder volver a introducir ese líquido que abandona el condensador para ser entregado, en este caso, a la caldera. Bueno, mis estimados estudiantes, la idea era refrescar un poquito. Bueno, vamos a cerrar aquí con lo que es trabajo mecánico, pero esto ya fue evaluado y la idea era retocar esa clase y tener la interacción en directo, pero no se conectó nadie. Igualmente, pues no, digamos, no vamos a penalizar a nadie por eso, pero sí les invito a que cuando puedan interactuar conmigo personalmente, pues interactúen para preguntar dudas. El trabajo mecánico, expansión de un gas, compresión de un gas, fíjate que en convención, cuando el trabajo es positivo, y lo digo ahorita anteriormente, el trabajo es realizado por el sistema, lo realiza el sistema, es decir, ese trabajo que realizó el sistema es a través de la turbina, y la turbina es un elemento mecánico que transforma la potencia del vapor en este caso, en, en lo que es energía mecánica, y la energía mecánica a través de un eje, que es entregado a través de un eje que está, digamos, anclado a un generador eléctrico, la transforma, ese generador eléctrico transforma esa energía mecánica en energía eléctrica. Y es negativo cuando el trabajo realizado, fíjate, es positivo cuando el trabajo es realizado sobre el sistema,
pero es negativo cuando el trabajo es realizado por el sistema. Entonces la bomba, cuando vemos que es realizado por el sistema, es porque ya está utilizando energía externa para poder continuar. Pero cuando es realizado sobre el sistema, como es el de la turbina, es positivo. La ecuación de trabajo se define entonces, el trabajo va a ser la integral de la función por el desplazamiento. Cuando integramos esto, vamos a tener que el trabajo va a ser igual a menos un volumen inicial a un volumen final por la presión, la presión en función del volumen por el diferencial de volumen. Fíjate que si nosotros analizamos el trabajo en un gráfico volumen-presión, vamos a ver cómo a medida que disminuimos el volumen, la presión también disminuye, pero a medida que nosotros aumentamos la presión, el volumen disminuye. Bueno, mis estimados estudiantes, si nos agotó el tiempo, eh, espero en otra oportunidad de volver a poder interactuar con ustedes. Les invito a que se conecten. La versión de este tema la va a tener para el fin de semana, las notas, con el favor de Dios. Y los invito a que en un tercer encuentro pues, podamos interactuar nosotros para que haya un feedback. Feliz y bendecida tarde para todos. Se despide usted el profesor Pedro Sánchez Espacios, esperándole en otra oportunidad. Bye bye.